Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy estamos en la primera clase de los alumnos de cuarto de primaria. Estamos en el área de historia del Perú y el día de hoy vamos a hablar sobre el tiempo. Para poder ubicarnos en la historia, obviamente tenemos que ubicarnos en el tiempo. El día de hoy vamos a hablar el tiempo de la historia. Como tú y yo sabemos, la historia es una ciencia que nos va a explicar sobre el pasado. Obviamente nos va a ayudar a analizar todo lo que es el pasado, pero no solamente el pasado o solamente un vacío del pasado, sino el pasado evolutivo del hombre en sociedad, ¿ya? Entonces, para la historia, el tiempo es muy esencial y es muy importante, obviamente, porque nos va a ayudar a ubicarnos en el espacio, ¿ya? Entonces, el tiempo en la historia. ¿Cómo medimos el tiempo? La medición del tiempo lo podemos medir de diferentes maneras. Por ejemplo, lo podemos medir con el reloj, primero. El reloj, obviamente, un reloj donde sabemos que un día son 24 horas, clock, ¿ya? Entonces, si el tiempo se mide mediante las horas y las horas mediante los minutos y los minutos mediante los segundos, para la historia, obviamente que los tiempos van a tener que ser plazos un poquito más largos. Bien, si un día tiene 24 horas, una semana van a tener el cúmulo de 7 días. Un mes va a tener acumulado 28, 30 o 31 días. Un año va a tener 12 meses. Una década van a tener 10 años. Un siglo va a tener 100 años de acumulación y un milenio va a tener 1000 años de acumulación. ¿Dónde ubicamos todo este tiempo? ¿O cuál es la ciencia que va a dividir el tiempo en la historia? Obviamente que la ciencia que va a dividir el tiempo en la historia se llama cronología, y la cronología estudia y divide el tiempo en la historia. ¿Cómo se grafica el tiempo? ¿O cómo graficamos el tiempo en la historia? ¿O cómo podemos saber dónde hay un tiempo de inicio y final de la historia? El gráfico donde nosotros vamos a ubicar el tiempo se le llama, o la cronología va a utilizar mucho esta imagen que se llama línea del tiempo. La línea del tiempo nos sirve para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, para imaginariamente ir a esa época, o a esa edad, o a ese periodo, o a ese año también. Pero la cronología nos va a ayudar a ubicarnos y decir desde cuándo a cuándo se da un primer tiempo o una primera edad. Para lo clásico, que es la religión o el cristianismo, que se va a amparar la cronología, lo va a ubicar al año 0 desde el nacimiento de Jesús. Para la cronología, el año 0 comienza desde el nacimiento de Cristo. Desde ahí podemos ubicar y decir antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Y con ello le podemos poner A.C, que es antes de Cristo, y podemos poner D.C después de Cristo. Bien, en nuestra línea de tiempo, que obviamente nos sirve, ¿para qué? Para graficar el tiempo. No solamente el tiempo por ejemplo, el tiempo de la historia, sino también puedes graficar tu tiempo. Puedo graficar el tiempo el tiempo de cualquier objeto, de cualquier historia, de tu familia. Entonces, la línea de tiempo sirve para ubicarnos en el tiempo. En el caso del Perú, que va a ser nuestro tema del día de hoy, o en el caso que nos interesa, que es en el que vamos a estudiar, que es el Perú,
El Perú se va a dividir en 3 periodos. ¿Ya? El primer periodo, que va a ser el periodo antiguo, donde va a estar todas las culturas preincaicas, antes de la conquista, todas, cultura moche, tiahuanaco, paracas, hasta la cultura incaica, se va a ubicar en este periodo, en el periodo llamado Perú antiguo, o también conocido como el Perú prehispánico. Por ejemplo, aquí puedo observar una fuente material que es llamado el manto de Paracas. En este caso es un manto de Paracas de la etapa necrópolis. También el segundo periodo de la historia del Perú va a ser el periodo del virreinato. En algunos libros vas a encontrar antes del virreinato la etapa colonial. En este libro vamos a encontrar de frente como el periodo virreinal. ¿Por qué virreinal? Porque este periodo va a ser gobernado por los españoles, en este caso por el virrey. Por ejemplo, aquí tengo a un virrey llamado Francisco Toledo. ¿Ya? Él va a ser un virrey. Y él va a ser un virrey gobernante de América o de la colonia americana peruana. Por último tenemos la tercera etapa, que es la etapa republicana o también conocida como Perú republicano, donde comienzan primero con la conquista comienza con la independencia o los inicios independentistas, o sea, con la independencia del Perú en el año de 1821 y desde ese momento se inicia, desde que San Martín proclama la independencia, se inicia el Perú de la República, de la independencia. Bien, con todo esto, tú ya puedes ir y resolver las siguientes preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cómo se representa el tiempo en forma gráfica? Acuérdate cómo representábamos la línea del tiempo mediante un gráfico llamado línea del tiempo. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del año cero? ¿Qué pasa en el año cero? ¿Te acuerdas? El año cero se inicia desde el nacimiento de Jesús. ¿Qué hecho divide al Perú antiguo con la etapa virreinal? ¿Te acuerdas qué se divide? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acordémonos que en esta división de este periodo se da la conquista del imperio del Tahuantinsuyo y la gobernación de la corona española. Y los líderes van a ser los virreyes, en el caso de América, porque si es en el caso de España y de todas las gobernaciones de todas las colonias, van a ser el rey. ¿Cuál fue el siglo donde se dio la independencia del Perú? Bueno, la independencia del Perú se dio, si estamos hablando del siglo del año de 1821, acuérdate que cada siglo son, ¿cuántos eran cada siglo? Eran 100 años, muy bien, entonces sería el siglo XVIII. Muy bien. Te voy a dejar esta pequeña tarea para que tú llegues a casa o estés en casa. Acuérdate que tienes que estar en casa, no puedes salir. Y empieces a realizar las actividades que te voy a dejar. Te voy a dejar la actividad para que tú simplemente hagas verificando el aprendido desde el número 1 hasta el número 5. ¿Ya? Solamente desde el número 1 hasta el número 5. Si lo has realizado y lo realizas, obviamente que yo te voy a revisar y te voy a colocar tu nota correspondiente. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Bye.